12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 7 de abril del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla el doctor Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, ¿cómo has estado? Bueno, con crisis eléctrica y con el silencio del gobierno. Bueno. A pesar de que hoy la prensa trae una declaración del superintendente diciendo que esta gente va a tener que devolverle unos cuantos millones a nosotros los usuarios. Esa información nos llegó en un periódico que llegó tarde hoy, por eso no lo recogimos en el texto de las informaciones que tenemos acá. Pero bueno, es alentador. Vamos a esperar que llegue el recibo con la compensación que nos toca, y si no nos toca, entonces reclamaremos, porque nosotros llevamos un récord de los apagones que nos dan. Por lo menos mientras yo estoy en mi casa, ¿no? Cuando no estoy en mi casa, pues nadie lo lleva por mí. Pero dice aquí Cross, anuncia una rebaja además, ¿verdad?, en las tarifas eléctricas. Eso es importante porque resulta ser que todos los indicadores están supuestos a estar bajando. Entonces no es posible que todo lo demás, que es la tarifa eléctrica y los combustibles, sigan subiendo. Ahora mismo se está dando una situación que vamos a señalar cuando lleguemos al punto de los combustibles. Tenemos que decir que las fallas técnicas que está quejando el Canal 45 han mejorado en el fin de semana, o sea, ya en el domingo. Todavía en la transmisión del sábado se percibía mucha fluctuación y no está corregida 100%, pero está muy mejorada la imagen. Esperamos que ya en el curso de las próximas horas las fallas que todavía quedan sean corregidas. También tenemos que comentar, es un tema que nunca tocamos, pero no podemos pasar por debajo de la puerta, que Sammy Sosa ha pasado a tener un lugar predominante en la historia del béisbol de los Estados Unidos y de América, desde luego. Sí, señor. Entonces, gloria para Sammy y también para los dominicanos. Sammy acaba de dar su jonrón 500, que en la historia del béisbol, los miles y miles y miles de jugadores que han pasado por ahí, solamente 17 han llegado a alcanzar esa proeza. Gloria para Sammy. Bueno, también tengo una noticia buena para ti. Los Clinton vienen para acá. Sí, señor. Sí, señor. A pasar la Semana Santa. Motivo de alegría y regocijo. Sí. Meca de turismo político. Nos estamos volviendo nosotros aquí. Van a venir todos los políticos para acá. Algunos van a venir corriendo. Pero leí también que va a ser una paradita en Haití. Ya debe estar. Sí, está en Haití. Está en Haití. Bueno, vamos a ver qué logros alcanza ya. Bueno. Bueno, y trajimos también esta información del avance de la tecnología. Esto ya estará en el mercado. Esto es la nueva generación de teléfonos celulares. Ustedes recuerdan, los que tienen alguna edad, a Dick Tracy. Bueno, Dick Tracy llevaba la ventaja de que además tenía imagen, ¿no? Bueno, esto no va a tardar mucho en tener imagen porque ya hay celulares que la tienen.
de manera que los reduzcan lo suficiente para que quepa ahí en esa versión de muñeca. Es cosa de tiempo. Pero parece mentira que el autor de esa tira cómica tuviera tanta visión de futuro como la tuvo en su época Julio Verne. Julio Verne nos puso a navegar en el espacio y 20.000 leguas de viaje submarino mucho tiempo antes de que ese medio estuviera disponible para navegar en esas condiciones. Hay gente que tiene visión. Entonces, para las entrevistas tenemos que anunciar para mañana al doctor Pedro Manuel Casals Victoria. Vamos a repasar con él la situación económica y política del país, y el miércoles, como habíamos anunciado, vendrá nuestra hija Vanessa de Álvarez, psicóloga, que va a examinar con nosotros los efectos de la guerra en los niños, de los temas sobre los cuales ya hemos conversado con ustedes, pero que creo que merece que se examine bien, porque indudablemente los padres tienen que manejar esa situación. Vamos a comenzar entonces. Mira, el primer tema es la patética realidad de una epidemia que está hundiendo a todo el globo terráqueo, que es la neumonía atípica. Ya ha matado al menos 90 personas en varios puntos del planeta. Bueno, vi también que el presidente Bush había dictado una orden ejecutiva para someter a cuarentena todos los síntomas o los que presenten síntomas de esto, ¿no? Algo así. Bueno, una medida muy atinada. Sobre todo que ya ha matado unos cuantos en Canadá. Está muy cerca. Marcha hacia las elecciones del 2004. El presidente y la reelección. Hipólito Mejía dice que el PPH participará en charlas de los precandidatos del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, y uno pregunta, pero ¿a título de qué, presidente? ¿Verdad? Son reuniones de los precandidatos porque son parte interesada en el asunto de las reglas que van a regir la elección del candidato y la convención. ¿A título de qué usted quiere que participe el PPH, presidente? A título de la candidatura de usted, porque dijo Vicente Sánchez Bárez, hablando a nombre del grupo, que yo iba a inscribirlo a usted, aunque usted decidiera otra cosa. Dijeron así, la prensa lo recogió. Aunque el presidente diga o decida otra cosa, nosotros lo vamos a inscribir como precandidato. Ahora eso le contestó a Tuey de Camps. Usted no puede inscribir un candidato que no quiere que lo inscriba. Así que eso es un absurdo, ¿no? Por eso creo que lo calificó de disparate. Le dijo, es un disparate porque toda candidatura está sujeta a la aceptación del candidato. De modo que ellos no pueden ir y decir, nosotros traemos aquí la candidatura del presidente Hipólito Mejía. El presidente está diciendo, yo no acepto eso. Ahora el presidente que decida, y ya hemos dicho que su boca es la medida. Va a tener que hacerlo en el momento determinado, que se acerca cada día más. Tratan de persuadir a Mejía de que acepte repostularse. Y el presidente Mejía insta a funcionarios a escoger cargo o campaña. El presidente alega con razón que ya hay quejas sobre el uso de los recursos del Estado en la campaña. Bueno, eso es así, incluso la posible campaña reeleccionista, presidente, porque cuando usted se mueve para todas partes con toda esa corte de funcionarios detrás, inaugurando cosas, aunque no lleve etiqueta, si hay la posibilidad de una reelección, usted está en campaña de reelección, presidente. Ahora, si usted no va a la reelección, usted está en una tarea legítima de todo presidente, que es inaugurar lo que ha comenzado, o terminar lo que otro comenzó, porque también hay que acostumbrarse a eso. Pero es que no está despejado el asunto de si usted va o no va, presidente. Y además, como estamos en medio de una emergencia energética por razones de la guerra, y habíamos
recomendado que usted recortara su agenda de viajes y de inauguraciones para ahorrar lo que cuesta la movilización suya, que de por sí ya es abundante de custodia y todo eso. Pero además para que no lo sigan los otros, los que además van y preparan la campaña ya para que cuando usted llegue, presidente, 4 años más. Entonces, cuando usted no se mueva, esas oportunidades de montar ese escenario se eliminan totalmente. De modo que volvemos a decirle que en su boca está la medida, presidente. Otra cosa es que si el presidente acepta ir, entonces a él también le cabe el asunto de que no puede usar los recursos del Estado. Entonces va a tener que pedir una licencia y dejar a cargo a Milagrito, que como va a estar a cargo del Poder Ejecutivo tampoco va a poder correr. O viceversa, o también va a tomarse su licencia y va a dejar a cargo a quien la Constitución establece que puede sustituir en el Poder Ejecutivo una vez se desplacen el presidente y el vicepresidente de sus posiciones. Porque Milagro sus aspiraciones no las ha soslayado, no las ha hecho a un lado. Pero tampoco las ha proclamado frente al presidente. Las ha proclamado públicamente, pero no frente al presidente. Eso es verdad. Entonces yo esperaría a que se dé la situación de decir que ya frente a una definición de que el presidente sí va en contrapelo de todo lo que él ha dicho y en contrapelo de lo que le ha pedido su familia y en contrapelo de todo, incluso de lo aconsejable políticamente, él va. Entonces vamos a ver si ella va a decir ahí que ella, como quiera, mantiene su candidatura. Ese es otro escenario. En marcha la división del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano proclamó al señor Estrella, al ingeniero Estrella, candidato presidencial. Jacinto Peinado, que no asistió a la proclamación, insiste en nuevos comicios en San Pedro de Macorís. Partido Reformista Social Cristiano en riesgo de división a 9 meses de la muerte de Joaquín Balaguer. Solo a 9 meses. Perdón. Peinado y seguidores rechazan los resultados de la última convención. Peinado declara no válidas las primarias y crea mando paralelo. Jacinto instala un directorio nacional y una comisión ejecutiva. Bueno, recuerden que les habíamos dicho que este es un país que le hace falta todavía recorrer un trecho largo antes de que nos acostumbremos a que en unas elecciones tanto internas o primarias en los partidos como en las elecciones nacionales un perdedor reconozca que perdió con un margen reducido de votos. Nos falta mucho trecho para que lleguemos ahí. Desde luego también nos falta mucho trecho para que perfeccionemos los mecanismos de la consulta y estos mecanismos estén ausentes de toda artimaña o trapacería de las muchas que nos hemos aprendido a hacer aquí en la política los dominicanos. Que lo hemos aprendido de otros, ¿no?, que transitaron por el camino de la democracia a trastabillazo que nos gastamos en Latinoamérica, pero que se nos fueron adelante en eso. Entonces nosotros, que somos rápidos para aprender, porque los dominicanos no somos brutos genéticamente, aprendemos rápido, lo bueno y lo malo. Desgraciadamente lo malo yo creo que lo aprendemos más rápido. O es que hay más opciones negativas en las posibilidades de escogencia que las buenas para calificarlas de alguna manera. Lo cierto es que veíamos venir esto. Además, Joaquín Balaguer no preparó ese partido para la democracia y nosotros
éramos naturalmente escépticos de que un partido que nunca tuvo primaria, en el momento en que desaparece el líder que lo había controlado todo, de repente existieran condiciones ideales para que se produjera una convención, una consulta totalmente pulcra en ese partido acostumbrado a las trapacerías y a las trampas. Entonces ya estamos frente a la situación que se veía venir, que es que el que se ve perdido y no por buenas artes, diga, pues yo no acepto eso. Y no estamos diciendo que Josecitos así haya hecho trampa, pero es que hay mucha gente en el medio, hay mucho dinero que la voz popular ha señalado con nombres y apellidos. Así es, no es así. Directamente. Tiene un amigo por ahí también, Sí, señor. que ha contribuido se mucho. alude a esa persona en la prensa, en los medios. Entonces, la parte complicada de eso es que eso a su vez, ese canal de recursos, de alguna forma vincula ese flujo de recursos al PPH y a los planes políticos del presidente de las elecciones. Bueno, si eso es así, perdóname, si eso es así, y el presidente está jugando a la división de los contendientes, a sabiendas de que no hay cultura para aceptar una derrota. Dice, vamos a jugar a la división, entonces el otro partido se divide y nosotros vamos mejor en cualquiera de las situaciones que se dé, incluyendo la reelección. Pero yo quiero decirle que así como se da una división, también se da una unión. De modo que no lo hemos visto todo, ¿no? O sea, ¿Qué iba a decir? Iba a agregar, ¿no? Que también es valedero el que a Jacinto se le proporcione la oportunidad de revisar los reclamos, en virtud de los reclamos que él hace, los resultados en la provincia de San Pedro de Macorís, en donde quiera que lo señale. Yo creo que hay tiempo para eso. Es que Peinado ya instaló un directorio nacional en la comisión ejecutiva. Rápidamente así. Mira, eso es irreversible, tal y como yo lo veo. Un signo ya. Eso sí, eso se veía venir. Él sabe que tiene de frente al otro fulano, que fue el que contribuyó a que Leonel ganara cuando él era el candidato de su partido, ¿verdad? Entonces él dijo, no, ese me va a hacer la vida imposible mientras él tenga control en eso que está ahí, que se llama. No va a haber posibilidad. Entonces yo voy a montar mi partido reformista. Yo no sé cómo lo va a llamar, pero eso es lo que él ha hecho. Será auténtico esta vez también. El PRD pasó por ahí primero. También. Sí, Antes del BIS y el PRI se dio un PRD auténtico. Auténtico, sí, que fue cuando Silfa. Exactamente, don Federico, esa fue la primera, que era... Nicolás. Dije Federico el amigo de nosotros. Sí. Eso es correcto. Y después vino la de Juan Boy, después vino la de Jacobo, y después vino el Bici, todas esas segmentaciones que ha sufrido el PRD. Y ahí está. Petróleo y combustibles. Sube la gasolina y baja el gas en nuestro país. Pero en Estados Unidos, la encuesta de precios promedio de gasolina bajan 6 centavos. Esto es paradójico porque a nosotros nos están subiendo los precios en este fin de semana, pero miren lo que dice CNN con relación a los precios en Estados Unidos. Encuesta, los precios de gasolina bajan 6 centavos. Y dice que el precio promedio de un galón de gasolina de autoservicio bajó más de 6 centavos en las últimas 2 semanas en una medición nacional que se publicó el domingo. Dice que el precio bajó 6.07 centavos a $1.67. Dice que en Tulsa, Oklahoma, se pagó el precio más bajo en los Estados Unidos, a $1.38 por galón. Y en San Francisco, California, se pagó el precio más alto, a $2.15 Ahora, es muy fácil chequear cómo andamos nosotros con relación a esos precios.
pero no vamos a hacer ese ejercicio ahora, sino decir lo siguiente. Nosotros hemos seguido sacando las publicaciones de Industria y Comercio, y hay que decir que desde el domingo pasado, o sea, el sábado pasado a la fecha, ha vuelto a salir el rubro del GLP, después que les reclamamos eso a un cierto funcionario del gobierno, ¿no? Y además hay que decir que ha resultado corregido también el margen que aparecía en otros cargos distorsionados, y aunque aquí en la parte que concierne al cargo por terminal sigue apareciendo el gas licuado de petróleo con un peso con 7 centavos por galón versus 34 o 35 centavos que tienen todos los demás por galón. ¿Por qué? O sea, 3 veces. Eso falta por corregir, ¿eh? Y voy a hacer un calculito, que lo voy a traer aquí, lo voy a difundir por ahí en algunos escritorios, de cómo anda ese margencito. Ahora miren cómo anda el precio del petróleo, para que vean por qué el superintendente de electricidad está pronosticando una baja de la tarifa. Mire cómo cayó. Este es el Istmo de México. Desde marzo 13, que estaba aquí en su punto más alto, cayó aquí más o menos a mitad del trecho, entre 13 y 27, los 10 días, ¿no? O los 6 días, o a la semana. Mira dónde cayó, volvió y subió un poco, volvió y cayó, volvió otro un poco y volvió y cayó. Es decir, bajó de aquí a aquí. ¿Y dónde está eso en los precios de los combustibles nuestros? Fíjate que todos están igual. Este es el Maya, que es un combustible, este es un petróleo mucho más barato que este porque es mucho más pesado, pero fíjese que lleva la misma trayectoria. Este es el Olmeca. Estos son 3 petróleos mexicanos de donde nosotros importamos. Mire la caída, igualito. Pero eso no es solamente en México, sino que en los propios Estados Unidos. Miren, este es el West Texas Intermediate, mírenlo ahí. Y miren el mismo patrón. Entonces, ¿por qué nos va a subir la Secretaría de Industria y Comercio el precio? Mira aquí donde andan los refinados. Este es el número 2, ¿verdad? Mira el mismo patrón. Y así podemos verlo uno por uno. Entonces, definitivamente siguen haciendo lo que quieran ahí, lo que le convenga a las petroleras, sobre todo a la Shell, porque cuando los precios en el surtidor se suben sin que estén justificados en un aumento, proporcionalmente justificado en un aumento de los precios reales del combustible en el exterior, eso lo que hace es que acumula ganancias en la refinería, y eso se divide mitad y mitad, como buenos hermanos, entre la Shell y la ESO, en perjuicio del bolsillo de los dominicanos. O sea que no es posible que ahí haya ninguna distorsión desproporcionada a la realidad de los precios que haya experimentado el petróleo, pero haciéndole negocio a nadie a costa de la economía del pueblo dominicano. Vamos a ver, hacer un paréntesis y volvemos en 2 minutos. Pues bien, teníamos aquí un titular muy simpático, ¿verdad? Por insólito, que dice: la devaluación no se debe a repatriación de utilidades. Bueno, este señor hay que irlo inscribiendo como candidato al Premio Nobel de Economía. Dice aquí: la economía dominicana recibió en términos netos durante los últimos 5 años 11.126.3 millones en divisas por concepto de inversión extranjera directa, lo que ha impactado positivamente en la generación de empleos y en la balanza de pagos. Pero bueno, y no dice que tenemos problemas en el Banco Central.
¿Y cómo es que eso está tan bien? Dice, el dato aportado por el Centro de Investigación Económica de las Antillas en Antillas desmiente la versión de que el país reparte una mayor cantidad de divisas que la que genera y deja sin fundamento una propuesta que busca modificar la Ley General de Inversión Extranjera. De acuerdo con la Carta Económica, órgano informativo mensual de Senantilla, la IED y la exportación de los bienes y servicios que ésta genera, que es la IED, la inversión extranjera directa, y la exportación de los bienes y servicios que ésta genera se ubicó el pasado año en los 2.732.5 millones, en tanto que la repatriación de utilidades fue de 870 millones. Oh, sí. Así es como nos engañan a nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que hay que averiguar de dónde salió Senantilla. Senantilla, el engaño. Senantilla salió de un apañamiento o un apadrinamiento de la AID. Este era un exfuncionario de la AID y ahora está como consejero de la economía para darnos evaluaciones como esa. Temas internacionales. El pensamiento que guía la guerra. La transfiguración del señor George W. Bush, presidente de los Estados Unidos de América. Estas son cosas sumamente importantes. Muy importante. Porque pasan por encima de la cuestión coyuntural. La cuestión coyuntural, y no estoy quitándole importancia al hecho de que estaba declarada la guerra a Irak, paso contra el cual este programa se ha pronunciado desde el principio en contra, pensando no solamente en términos de lo mejor para la humanidad, sino también para el propio pueblo de los Estados Unidos de América. Este trabajo salió en el Caribe y fue tomado del New York Times y dice la transfiguración de George W. Bush. Dice, hay una confesión aún más aterradora hecha por el presidente a uno de sus consejeros. Llevaré esta lucha contra el terrorismo hasta el final. En un momento dado, nosotros podríamos ser los únicos que quedemos en pie. No importa, nosotros somos América. América es lo más Es decir, que el señor Bush piensa liquidar al mundo entero y que desaparezca el resto del mundo y lo único que quede sea América, es decir, Estados Unidos de América. Y él dice ahí, no importa, nosotros somos América. Y eso está recogido en el libro Bush en Guerra del periodista Woodard, que yo les he mostrado y debo confesar que no he llegado ahí porque me he entretenido leyendo el libro de los franceses, con toda una serie de cosas, precisamente lo que ellos llaman la parte que no se dice, ¿no? De todo esto, lo que se oculta, la verdad que se oculta. Y entonces nos hemos dedicado a hurgar ahí en la verdad que se oculta, que leer a Bob Woodward, a quien admiramos como periodista y de quien tenemos casi todos sus libros. Pero aquí se dice que está en alguna parte del libro, que él le dice, yo solo sigo mis instintos, le dijo a Bob Woodward cuando el periodista lo entrevistó para su libro Bush en Guerra, Bush at War. Y sus instintos son casi su segunda religión, comentó Woodward. En esas mismas páginas hay una confesión aún más aterradora hecha por el presidente a uno de sus consejeros. O sea, eso no fue ya a Woodward, pero lo recoge Woodward. Obviamente se lo dijo el consejero. Llevaré esta lucha contra el terrorismo hasta el final. En un momento dado, nosotros podríamos ser los únicos que quedemos en pie. No importa, nosotros somos América. Ahora, sume usted eso con el aviso que le fue a dar John Bolton, el subsecretario de Estado para Asuntos de Armamento y Seguridad, a Israel. Y allí dijo, después de Irak, cuando terminemos con Irak, viene Irán y después viene Siria y Norcorea. Él no habló de Arabia Saudita, pero nosotros que hemos visto la campaña que se ha desplegado en los Estados Unidos contra Arabia Saudita, sabemos que eso está en agenda también.
y además está ahí colindando. Y otro detalle interesante, para los que creemos que detrás de todo esto pues hay motivaciones de tipo económico, de dominación mundial de la economía y del poderío. O sea, el poderío bélico al servicio de una aspiración de control o hegemonía económica en el planeta. Y es que uno de los portavoces del gobierno iraquí dijo en una rueda de prensa que ellos habían podido comprobar que las reservas reales de Irak estaban por encima de lo que se había estimado originalmente y que por tanto Irak pasaba a ser la primera reserva de petróleo en el mundo por encima de Arabia Saudita, que colinda con Irak. Bueno, si eso fuera verdad, que no lo sabemos, uno se pone entonces a especular cuando uno ve frases como esta y designios que obviamente ya estaban trazados, como lo que ha dicho el señor Bolton, porque ¿cómo pueden ellos ahora querer que se estén tranquilos Irán y Siria si el señor Bolton ha ido allí y les ha anunciado la guerra? Ahora está en la prensa el señor secretario de Estado, Colin Powell, que ha dado todos los bandazos del mundo, y yo creo que su carrera política no va a resistir todo lo que él ha hecho en estos meses de crisis. Creo que el señor Powell liquidó. Se quemó. Totalmente, lo mismo que hizo Blair y lo mismo que ha hecho Aznar. Ahora no sabemos a cambio de qué, ¿verdad? Pero lo cierto es que hoy aparece en la prensa el señor Powell diciendo que, tratando de tranquilizar los ánimos, sobre todo los europeos, en un momento en que el presidente Bush viaja a encontrarse con Blair en Belfast. Por cierto, escogieron muy bien, ¿te parece? Han escogido a Irlanda, nada más y nada menos. Un clima medio caliente ese. Bueno, se esperaba ya y que 3 alarmas de bomba antes, un momentito antes de llegar, pero no resultaron no ser ciertas. No sé por qué, a mí me resultó muy extraño que se hubiera escogido ahí. Ese lugar. Debo decirle lo siguiente, el señor Bush no puede hablar de persecución de terror cuando se sabe que la fuente primigenia y primordial y más importante de recursos para los terroristas irlandeses que están luchando por su independencia son los norteamericanos. Lo que le están diciendo a Arabia Saudita para increparle que está financiando el terrorismo fedayín contra los Estados Unidos, le cabe como un flu hecho a la medida de Estados Unidos con respecto al terrorismo de los que luchan por la independencia de Irlanda del Norte con respecto a la Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué? Ustedes saben la cantidad de irlandeses que hay en los Estados Unidos. Millones. No, y ahí, bueno, irlandeses de segunda, tercera y cuarta generación ahí. Señor. Pero todos son irlandeses. Hasta presidente ha habido. Y ustedes no han visto que cada vez que entierran un policía, salen unas gaitas y tocan con gaitas. Y además se canta una canción muy dulce y muy triste. Pero eso es irlandés. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando llegaron las primeras migraciones irlandesas a Estados Unidos, eran discriminados de tal forma que solamente le daban empleos de baja categoría y uno de ellos era el de policía. Y entonces llegó un momento Era el más arriesgado de todos los empleos. que toda la policía de Nueva York y de esa área eran irlandeses. Noreste. Y entonces, por eso la policía tiene todas esas tradiciones irlandesas tan arraigadas. Entonces, hay un vínculo motivo, instintivo, si se quiere, de una población muy vasta de esa zona con Irlanda y su lucha por la independencia. Y entonces, ¿a dónde ustedes creen que van a recaudar dinero? Ahí mismo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no se pone el flu de terroristas? El mismo que le ha puesto a Arabia Saudita, porque resultó que había unos saudíes metidos en la red de terror que se le ha adjudicado a Osama Bin Laden, que era ciudadano saudita y que precisamente por haberse
planteado en oposición a su gobierno, porque su gobierno era pro-norteamericano, le quitaron la ciudadanía saudita. Entonces ahí hay un lío grandísimo. Pero de todos modos, el señor Blair y el señor Bush se van a ver en Belfast. Ahora, hablando de lo que hay detrás, miren, salió esta información. Ese señor que está hablando ahí, James Olsey, yo me alarmé cuando vi que este señor, que además hay que decir que es miembro del Council on Foreign Relations, esa estructura fundamental de la plutocracia de los Estados Unidos, de la cual yo les he venido hablando hace mucho. Bueno, pues miembros del Council on Foreign Relations son Colin Powell, el señor Volkovich, el subsecretario de Defensa, que es uno de los intelectuales de la guerra, que dice, aquí dice él, que para él hay que llevar a cabo una visión. Dice, vision may be realized. Esa visión de él, dice ahí que las opiniones que él tiene con relación a la liberación de Irak son consideradas radicales en distintas formas, tanto buenas como malas. O sea, hay gente que está viendo virtudes en las opiniones de él y hay otros que están viéndolo con muchísimo alarma, ¿verdad? Como debería ser. Entonces ahí se han juntado una serie de gente, pero Volkovich, que lo sacaron también de una universidad y después de una ONG. Un think tank de eso por ahí. Ajá. Es también miembro del Council on Foreign Relations. Entonces, si uno se pone a sumar, se da cuenta que la Condoleezza Rice, que es otra del trío de los halcones que rodean al presidente Bush, es miembro del Council on Foreign Relations. Entonces uno dice, bueno, y comentábamos cuando veníamos para acá, parece que dentro del mismo council hay una división entre los halcones y los que preconizan por otros medios para dominar al mundo, porque están todos en lo mismo, si no, no estuvieran todos juntos en el council. Pero ahí está Clinton, su amigo Clinton, es miembro del Council on Foreign Relations. Jimmy Carter es miembro del Council on Foreign Relations. Hay que ver qué distancia hay entre la actuación de Jimmy Carter y la actuación del señor George W. Bush, ¿verdad? Y sin embargo ambos son miembros del Council on Foreign Relations. Bueno, existe la dicotomía dentro del propio council. Es decir, hay una Tradiciones históricas. pero ha prevalecido el grupo halcón. Está hegemonizando, en un proceso de hegemonización. El que está prevaleciendo en el poder en los Estados Unidos es el grupo halcón del seno del Council of Foreign Relations. Clinton había recogido la bandera del liberalismo, pero un liberalismo con moderación. Y lo había llevado muy bien, aunque la campaña de descrédito que hicieron contra él fue terrible, pero en otro plano, en un plano no político, sino en un plano ¿Cuál fue la bien campaña moral. de crédito? Bueno, a la que él contribuyó, a la que él mismo contribuyó. No, pues, pero que creía que tú me ibas a decir que no era verdad. fue de una intensidad inusitada e injustificada. Inclusive se gastó una enorme cantidad de dinero en esa basofia, de cierto punto de vista. Bueno, en términos, ya para finalizar, al llegar las elecciones del año 2000 con algo, se veía la posibilidad de que entonces entrara a predominar la corriente más liberal todavía en el ejercicio del poder en los Estados Unidos, de la parte que corresponde al Council of Foreign Relations, con Al Gore. Aunque Gore no es miembro del Council. No es miembro del Council. Entonces fue que encontraron la oportunidad brillante los ultraconservadores de arrebatarle a Al Gore el poder de las manos y se lo llevaron entre las uñas. Pero no se lo llevaron entre las uñas de mala manera. De mala manera. Bueno, pero volviendo al señor James Olsey, resulta que este señor
que dice que la Guerra Fría fue la tercera guerra mundial y que ahora se inicia la cuarta guerra mundial. Y él es de los que le dice aquí, dirigiéndose oigan nada menos que a quién, al presidente egipcio, Hosni Mubarak, a los líderes de Arabia Saudita. Dice, queremos que ustedes estén nerviosos. Oigan bien, queremos que ustedes se den cuenta ahora, por la cuarta vez en 100 años, que este país y sus aliados están en marcha y de que estamos al lado de quienes ustedes, los Mubaraks, la familia real saudí, temen más, que estamos al lado de su propio pueblo. Oiga, lo que este señor está preconizando es la caída De esos dos regímenes. del régimen egipcio, que ellos desde luego ayudaron a instalar, Grandes aliados de los Estados Unidos. del reino saudita, a quien ellos ayudaron a instalar, sobre todo los británicos. Y súmele eso a lo que mencionó el señor Bolton, que son Siria e Irán. Y entonces tenemos una guerra mundial. Entonces uno se pregunta, y es que el pueblo norteamericano no se está dando cuenta que le mienten cuando le dicen que estamos ante una cosa corta, porque por eso el pueblo norteamericano apoyó, primero se le mintió con el asunto de que Irak tenía que ver con los atentados en el World Trade Center. Eso es una mentira. Después se le mintió cuando se dijo que tenía una serie de armas De destrucción masiva. de destrucción masiva. Todavía no he encontrado la primera. Y yo disfruto muchísimo con las ruedas de prensa que da un general ahí ante una serie de periodistas en Kuwait, creo que En Kuwait. que hay una periodista que se levanta todos los días y le pregunta, ¿ya encontraron las armas de destrucción masiva? No es para reírse, pero caramba. Y entonces le dice el general, ¿usted me va a preguntar eso todos los días? Y él le dice, sí, yo se lo voy a preguntar todos los días. Hasta que lo encuentren, siempre lo ¿Verdad? encuentren. ¿Por qué? Bueno, porque esa fue una de las razones de la guerra. La fundamental. Yo tengo aquí y La mañana, otra era de que escondida, que han salido a hacer. mañana la vamos a cotejar con lo que dijo precisamente Rumsfeld, que enunció los puntos de por qué se iba a la guerra. Pero miren, ya que estamos en eso, tenemos que hacer un poco de historia, porque yo le he traído varias veces este libro. Ese es un libro sumamente interesante porque es un relato de todas las intervenciones de los Estados Unidos en el tercer mundo hasta el año 92. Pero miren lo que dice este libro de la intervención en la guerra de Irak. Mírenlo ahí. Lo he traído porque el otro día yo lo mostré, pero estaba traducido por mí. Yo solo quise traer en inglés. Mírenlo ahí. 1990-91. La guerra a Irak, en el Golfo a Irak. Dice, ir de Kuwait al poder. Y además, dice, Estados Unidos fijó como objetivo, dice, proteger las vidas de los ciudadanos norteamericanos, estabilizar la región y prevenir que un loco, que es Madman, controle una gran proporción del petróleo del mundo. Ese loco es Saddam Hussein. Eso es lo que estaba en el pensamiento de toda esta gente. Saddam Hussein es un loco, pero Saddam Hussein es un militar que subió al poder en un golpe militar. Y entonces prevaleció sobre los otros jefes militares. En esa situación que se da cada vez que hay un fenómeno político de esa naturaleza, viene un grupo militar, se hace del poder y de repente uno de ellos se destaca sobre los demás y se erige en la cabeza de un régimen. Bueno, eso es lo que es Saddam Hussein. ¿Y de dónde sacó Saddam Hussein las armas? Óigame, Estados Unidos no se puede quitar de arriba la responsabilidad de haber armado a Saddam Hussein.
Y hay elementos comprobatorios de eso. O sea, no es una cosa que es un infundio y una cosa irresponsable, sino que en el negocio de la guerra, del cual vamos a seguir hablando, hay gentes que en Estados Unidos han pasado por encima de cualquier tipo de objeciones. Y yo les he relatado, y de seguridad nacional también. Les he relatado la anécdota que yo le escuché en el programa de Larry King Live con Ross Perot, cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y el secretario de Comercio le llamó para llamarle la atención diciendo que las críticas que le estaba haciendo al gobierno entonces, en un momento en que el gobierno estaba en una guerra, era como poco patriótico, y él le contestó: tú me vas a decir a mí que yo soy poco patriótico. Dice, pero tu departamento le aprobó la venta de la última generación de computadoras, y él no sabía porque el negocio de pero toda la vida han sido computadoras, a Saddam Hussein, desde una subsidiaria de una empresa norteamericana en Sudamérica, que tengo entendido que era Brasil, no estoy seguro. Y eso se paró en el último momento porque lo detectó los servicios de inteligencia norteamericanos, pero el Departamento de Comercio, tu departamento lo aprobó, y el otro se tuvo que quedar callado, y todo eso pasó en pleno programa. Millones de personas vieron eso, y yo no lo puedo olvidar. Entonces, así se escribe la política exterior de los Estados Unidos. Y tenemos que hablar de eso porque resulta que nosotros somos la parte húmeda, ¿verdad? Allá estornuden, a nosotros nos da pulmonía. Bueno, pues como eso es así, vamos a poner atención a lo que pasa allá. Y como ahora estamos de moda, y ahora vienen todos los políticos para acá, a ver si se nos oye. Ojalá que se oiga la posición y las necesidades del pueblo dominicano. Para eso tenemos un gobierno, ¿o no, presidente? Bueno, nos vamos hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.